Dios les bendiga. Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes, a cada persona que nos está viendo. Es un privilegio estar con ustedes una vez más. Este es un momento con Dios, un momento para meditar en la palabra de Dios. Es un momento para apartarlo y traer a nuestra mente lo que es la palabra de Dios. Y el deseo y la intención es de que podamos escuchar estos videos antes de ir a trabajar, antes de empezar el día, de las tareas del día, antes de ir a hacer las compras, antes de todo lo que tengamos que hacer, y traer a nuestra mente lo que es la palabra de Dios, y así nosotros podamos llevar con nosotros la palabra de Dios, poder meditar en ella y que nuestra mente esté concentrada en algo que nos permita caminar con Él. En este día vamos a estar terminando esta sección hablando de Zacarías y Elizabeth. Vamos a estar leyendo una vez más en Lucas capítulo 1 de los versículos 5 al 25. Yo intencionalmente leo estos versículos para que Dios pueda hablar a través de su palabra directamente. Entonces, yo sé que podría ser algo repetitivo, pero yo creo que a través de leer y repasar la palabra de Dios podemos escuchar algo directamente de Dios, algún detalle, alguna parte, alguna palabra que de la lectura que nos llame la atención. Creo que es algo que Dios puede usar para hablarnos a nosotros. Entonces vamos a entrar a lo del día de hoy. Vamos a leer una vez más Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Y dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga,
por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Si notan, esa es una versión diferente a la que normalmente he estado leyendo. Esta es la Reina Valera de 1960 y es diferente el lenguaje, y como lo he dicho anteriormente, mi consejo para los oyentes es que busquen una versión de la Biblia que les sea fácil de entender, y así poder sacarle provecho a lo que uno está leyendo. ¿Cuáles son algunas preguntas del día de hoy, de acuerdo al libro? Dice: lea de nuevo el pasaje de esta semana. Y la pregunta es entonces, ¿cómo terminó esta historia? ¿Qué cambios traería a la vida de la anciana pareja? Leyendo este pasaje una vez más, hemos aprendido varias cosas. Yo he aprendido varias cosas. Y leyendo este pasaje estamos concluyendo el estudiar este pasaje. Y han habido algunas cosas que me han llamado la atención. Una de ellas es que, a pesar de que nosotros queremos ver milagros, queremos que Dios intervenga de una manera milagrosa en nuestras vidas, Dios siempre está obrando en nuestras vidas, en nuestros días cotidianos, en donde no ocurre nada sobrenatural. Y Dios está trabajando aún en esos días, en esos momentos. Una de las cosas que también me llamó la atención es el hecho de que Elizabeth y Zacarías fueran personas intachables, como lo describe la Biblia, pero a pesar de tener ese buen carácter, esa buena decisión, haber tomado esa buena decisión, había pasado mucho tiempo en su deseo de tener hijos, y vemos cómo eso afectó a Zacarías en el momento que él recibió la noticia de su respuesta a su petición. Y eso creo que es el ejemplo de lo que nosotros vemos en muchas personas que creen en Dios, pero siguen esperando, siguen luchando con algo que ellos desean, ¿verdad? Una sanidad, un milagro en alguna área de sus vidas, y está pasando el tiempo y no reciben respuesta, ¿verdad? Y hay ciertas actitudes que afectan, que podemos tomar y que afectan nuestro caminar con Dios, así como afectó a Zacarías. Una de ellas es la actitud de resignación, ¿verdad? Una resignación a no recibir respuesta. La persona se ha resignado a: ok, yo pedí, entonces Dios no me escuchó, no quieres contestarme, entonces me canso de esperar y ya no tengo la expectativa de que Dios va a responder. Y eso
la persona llega a ese nivel porque ya no tiene esperanza de recibir. Tal vez ha sentido que ya ha pasado tanto tiempo de estar pidiendo y no recibe respuesta. Puede causar dudas en lo que es en la persona de Dios. Y es como una aceptación de derrota, ¿verdad? Yo pedí, Dios no me escuchó y como que Dios se olvidó de mí, de mi petición. Hay otra actitud que uno podría tomar también, y eso es en llegar a descansar en Dios, ¿verdad? Descansar en Dios es soltar lo que uno desea y saber que Dios va a obrar, y en eso uno mantiene la esperanza. A pesar de no recibir la respuesta, uno tiene la esperanza de que sí Dios va a obrar. Y eso viene al saber de que Dios, tener la confianza que Dios sí responde. En otras palabras, tener fe, mantener la fe, que va a llegar ese momento donde llegue la respuesta. Saber que a pesar de que tal vez no es lo mejor para nosotros, no es lo más fácil, Dios sabe lo que Él está haciendo. Tener esa confianza suficiente en Dios para decir, ok, Dios, tú sabes lo que tú estás haciendo, y va a llegar el momento donde tú vas a responder. Descansar en Dios es dejar de luchar con Dios y el propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que se cumpla la voluntad de Dios. Todos esos conceptos vienen dentro de lo que es descansar de Dios. Y el punto importante aquí es que uno deja de luchar en lo que Dios quiere hacer. Lo que nosotros vemos en el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, y con esa lucha de esterilidad, cuántos años tuvieron que pasar Zacarías, Elizabeth, esperando un hijo. Y tal vez para nosotros lo entendemos de cierta manera simplemente en el deseo de tener un hijo, pero en la cultura que ellos se encontraban, era como una maldición no tener hijos, una maldición de parte de Dios. Se miraba muy mal que una persona no tuviera hijos, porque se miraba como que no tenían el favor de Dios, y si no tenían el favor de Dios, se quería decir que tal vez había algo mal en esas personas. Y no solamente eso, esa expectativa social, llevémoslo al nivel del puesto que tenía Zacarías. Zacarías era un sacerdote que dirigía la oración, dirigía el sacrificio delante de Dios, y no haber llegado a tener hijos ciertamente lo marcaba a él y a su familia, a su esposa Elizabeth. Entonces tuvieron que luchar, y no fue algo fácil para ellos pasar año tras año sin tener ningún hijo. Pero eso no quiere decir que Dios no les había escuchado. Y hasta el momento preciso, al momento indicado, es que Dios les concedió la respuesta a su petición. A pesar de que ellos habían pasado muchos años, en primer lugar, ellos estuvieron dispuestos y no les reprocharon a Dios el tener que esperar. Llegaron al punto donde se resignaron, pero no llegaron a culpar a Dios o a reprocharle a Dios, porque la Biblia bien clara está que ellos se mantuvieron intachables delante de Dios. Entonces aquí podemos ver que hay dos tipos de resignación. Una resignación donde uno se rinde y ya no tiene esperanza, que ya no va a recibir.
o una resignación en dejar que Dios haga su voluntad en la vida de uno, independientemente de qué tan difícil sea para uno. Uno tiene la confianza de que Dios sabe lo que Él está haciendo. Eso es lo que nosotros deberíamos aprender de esto, que a pesar de que tal vez nosotros no estemos viendo la respuesta que deseamos en el momento que quisiéramos, podemos entender de que Dios tiene el control de todas las cosas y descansar en Él. Resignarnos de que, ok, ya no voy a luchar demandando lo que yo pienso que debería tener ya, sino que saber que Dios sabe y está tratando de hacer algo más grande de lo que nosotros estamos pidiendo, y vamos a esperar hasta el momento que Él lo quiere hacer, que se haga su voluntad. Es de dejar de reclamar lo que uno quiere para lo que Dios quiere. Soltar lo que uno desea para lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces eso es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana. Muchas veces nos unimos, tomamos nuestra relación con Dios en el sentido, si yo me porto bien, entonces yo voy a recibir más, o voy a recibir lo que yo quiero. O si yo demando y reclamo, entonces Dios me va a dar. Y la verdad es que nuestra manera de actitud, nuestra actitud delante de Dios debería ser: Dios, que se haga tu voluntad en el momento que tú quieras. Nosotros entendemos que Dios ha declarado ciertas promesas para su pueblo, para sus hijos, para sus hijas. Eso no quiere decir que vamos a recibir eso en el momento que sea mejor para nosotros. Lo que sí quiere decir es que Dios va a responder. Y esa es la seguridad que nosotros debemos tener cada día, que Dios va a responder, y debemos tener esa expectativa de que Dios va a responder. Y este es el siguiente punto. La vida cristiana no es lo más fácil de este mundo. Habrá dolor, habrá angustia, habrá momentos de ansiedad, van a haber dificultades, cosas que retan nuestra relación con Dios. Vamos a tener que pasar por algún valle en algún momento de nuestra vida. Nosotros no sabemos por qué Dios permite estas cosas en nuestras vidas. Pueden haber, por diferentes razones, por diferentes situaciones, hay diferentes razones por qué Dios las permite. Y no vamos a tomar el tiempo de tratar de decir: esta es la razón por la cual Dios está haciendo estas cosas o permite estas cosas. La cuestión es de que deberíamos tener confianza en que Él sabe, Dios sí sabe por qué está permitiendo las situaciones en nuestras vidas. Y si Él sabe, Él tiene una razón. Y Él está tratando de hacer algo. Igual que Elizabeth. ¿Cuántas veces hemos tenido que pasar por situaciones difíciles, momentos difíciles, porque aún todavía no hemos recibido alguna respuesta? Es bien difícil pasar por esos momentos. Saber que Dios tiene todo el poder y toda la libertad para poder hacer algo en nuestra situación, y aún nosotros no recibimos la respuesta que nosotros pensamos que deberíamos recibir o deseamos deseamos recibir. Y cuanto más cuando la gente a nuestro alrededor pregunta y hace tal vez algunas preguntas válidas, llamándonos atención, supuestamente que tenemos a Dios y por qué estamos pasando estas situaciones difíciles. Imagínense cuántas veces o qué tan difícil fue la situación a través de los años para Elizabeth y para Zacarías.
en la vida cristiana van a haber momentos muy difíciles y van a haber momentos donde nosotros tal vez no podamos responder. Pero a pesar de todo eso, a pesar de toda esa situación y cualquier otra situación que salga como consecuencia, hay algo que debemos siempre tener. Hay algo que siempre deberíamos estar seguros de. Es que Dios responde. Dios escucha nuestras oraciones y escucha nuestras peticiones. Y Él responde. En el momento más indicado, Él responde. Y nuestra fe nos permite entender que hay una respuesta de Dios. Que sí hay. No por nuestras emociones, sino que por lo que nosotros creemos y entendemos que de lo que Dios es. Aunque pase mucho tiempo, aunque no miremos la respuesta que deseamos en el momento indicado, sabemos y entendemos y tenemos la confianza que Dios responde a nuestras peticiones. No es basado en nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos no son una indicación para determinar que Dios está trabajando. El caminar en la vida cristiana no se trata de sentir. Igual como hablamos al principio de este video, no se trata de estar en momentos sobrenaturales todo el tiempo. Se trata de que en nuestra vida cotidiana, aunque nuestros sentimientos nos estén diciendo cualquier otra cosa, es de saber que nuestra fe, o sea, nuestra confianza en Dios, nos dice, nos indica, nos deja saber, nos deja entender de que Dios está con nosotros y Él está escuchando nuestra petición. La fe no necesita de sentirlo, solo de saberlo. Nosotros, por eso es tan importante estar leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, y más que eso, de entender y recibirla aquí en nuestro corazón, para que nosotros podamos tener algo de qué aferrarnos en esos momentos donde sentimos que no estamos recibiendo la respuesta que deseamos. No se trata de sentir a Dios. El sentir a Dios no es indicación que Dios está ahí o no está ahí, ¿verdad? Hay momentos en nuestras vidas donde sentimos que estamos alejados de Dios. No es porque algún pecado o alguna circunstancia que nos ha hecho alejarnos de Dios, sino que más bien simplemente nos sentimos como que la presencia de Dios no está ahí. Cuando nosotros entendemos y la palabra de Dios es muy clara que Dios está con nosotros caminando, su presencia está con nosotros en todo momento. Y si nosotros sabemos eso y tenemos la fe en Dios, nosotros podemos declarar que somos fuertes, que vamos a pasar por la situación, porque Dios está con nosotros, aunque nosotros no lo sintamos. No ver respuesta no es indicación de que Dios no está trabajando tampoco. Es algo que nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar con Dios, debemos entender que no todo el tiempo nosotros vamos a sentirlo. No nos deberíamos llevar por nuestros sentimientos, sino que es por la fe que nosotros tenemos en Dios. Y como el versículo que resaltó este capítulo dice 2 Corintios 4:18, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nosotros no debemos llevarnos por lo que nosotros miramos, lo que nosotros sentimos. Aún nuestro corazón nos dice qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios está con nosotros, y que cuando nosotros nos sentimos lo más débil, aunque no sintamos que Dios
está con nosotros, entendemos que Él sí está, y en ese momento tan difícil, Él nos está cargando a nosotros. Él nos está apoyando, nos está sosteniendo, nos está animando en esos momentos tan difíciles. El hecho de que podamos levantarnos un día más, a pesar de que tan difícil esté la situación, nos debe dejar entender de que hay algo que nos está empujando a nosotros y nos está animando a nosotros. Y eso es la presencia de Dios en nuestras vidas. En nuestro caminar con Dios debemos aprender que no, porque nosotros no miremos, porque nosotros no sintamos, no quiere decir que Dios no está obrando. Más bien, la expectativa es de que Dios está obrando en lo sobrenatural, pero también está obrando en nuestras vidas cotidianas en todo momento. Vamos a orar. Y creo que la oración que quisiera que hiciéramos en este día es de analizar nuestra fe. Qué tan seguros nos encontramos en quién es Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Qué fe? ¿A qué nivel está nuestra fe? ¿Qué tanta confianza tenemos en Dios en las circunstancias que nosotros nos encontramos el día de hoy? Padre, Dios Todopoderoso, aquí nos presentamos delante de ti una vez más. En este momento yo pongo a mis hermanos, a cada persona, a cada hermana que está escuchando y que está pasando por una situación difícil y que sus pensamientos lo retan, sus pensamientos lo están atribulando y nos hace sentir que estamos solos, o que tal vez tú no estás escuchando, o que las circunstancias se está poniendo más difícil en vez de mejorar. Padre, nuestra fe nos permite pasar por la circunstancia difícil y saber que tú estás con nosotros en medio de la dificultad y que tu perfecta voluntad se va a llevar a cabo independiente cómo nosotros lo sintamos o lo miramos. Padre, a cada uno de mis hermanos yo declaro esa fuerza, esa fe que necesitan para caminar el día de hoy de una manera segura, con autoridad, con seguridad, con palabras de vida en sus bocas, entendiendo que ellos son hijos tuyos, son hijas tuyas, y que cada uno tiene un propósito, y que tú tienes un propósito para el día de hoy en cada uno de mis hermanos, en las circunstancias, en los lugares que ellos se van a ir o van a estar o están. Señor, tú estás obrando allí. Señor, en las circunstancias donde nosotros nos sentimos con las manos atadas, es más donde nosotros tenemos la oportunidad de ver que tú estás trabajando. Señor, el dejar de soltar lo que a nosotros nos está agobiando, el soltar lo que nosotros deseamos, Señor, y poner y dejar que tú cumplas tu voluntad, no nosotros luchando contra la tuya, Señor, sino que más bien dejar que nosotros, nuestros deseos, nuestros anhelos menguen, Señor, se mueran para que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas. Ese es el propósito del día de hoy. En cada circunstancia, sea pequeño, sea grande, una decisión pequeña, una decisión grande, que nosotros podamos entender que tú estás allí en ese lugar. Señor, esto es mi oración por cada uno de mis hermanos y pido que tu presencia vaya con ellos. Padre, pido que ellos se sientan con seguridad que tú estás con ellos. Gracias, Señor, por lo que tú has estado haciendo hasta el día de hoy.
para aquellos hermanos que tú les has estado apoyando financieramente, en dándoles salud, dándoles fuerzas para enfrentar las circunstancias, y les estás dando la seguridad, Padre, de una manera, de un nivel de fe aún más grande, Señor, que ellos pueden tener aún más seguridad en ti. Gracias, Señor, te damos la gloria por lo que tú ya has hecho, y te damos la gloria por lo que tú vas a hacer el día de hoy. Hoy es un día de victoria para cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.